Cuando hablamos de tratamiento de la sepsis neonatal, tenemos que centrarnos en dos cosas: la prevención y las prácticas de control de la infección. Cuando hablamos de la prevención, la atención prenatal materna sigue siendo importante para la prevención de sepsis, sobre todo aquella causada por el estreptococo del grupo B. Hay que reconocer de forma precoz la corioamnionitis con la terapia antimicrobiana apropiada para la madre, para que se disminuya la posibilidad de transmisión hacia el producto. Las últimas recomendaciones de prevención del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos han enfatizado la necesidad de detectar a la madre portadora del estreptococo del grupo B entre la 35 y 37 semana de gestación, y esto va a incluir un agar cromogénico y pruebas de amplificación nucleicas. Esto obviamente en nuestro medio todavía no se realiza, está fuera de nuestro alcance. Las directrices actuales también recomiendan que hay que tomar la definición de la profilaxis intraparto adecuada, como el uso de, por ejemplo, ampicilina o cefazolina 4 horas antes del parto. El tratamiento antibiótico tiene que ser tomado con mucha cautela. En boga actualmente se encuentra el uso racional de antibióticos. No porque se trate de una moda, sino porque nos hemos dado cuenta, como personal de salud, de que si no cuidamos nuestro arsenal terapéutico, los microbios, los microorganismos van a hacer estragos. Como que ya tenemos muchas bacterias que son multiresistentes. Nuestro manejo en la sepsis neonatal va a ir desde una cobertura básica, pero de amplio espectro. La gentamicina y la ampicilina siguen siendo los antibióticos preferidos de primera elección, no solo en nuestro medio, sino prácticamente a nivel mundial para el tratamiento empírico de la sepsis neonatal. En recién nacidos de muy bajo peso al nacer, que están hospitalizados y que van a estar hospitalizados por mucho tiempo, es necesario considerar el uso de vancomicina. Esto debido al riesgo de infección nosocomial que van a tener este tipo de pacientes por su estadía prolongada en la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento definitivo debe estar regido, debe elegirse en virtud del resultado de los cultivos y la susceptibilidad a los antimicrobianos. La terapia de combinación para gram negativos no se requiere para los pacientes sin meningitis, y para los pacientes con un organismo productor de beta-lactamasa, por ejemplo, Serratia, Proteus, en general las enterobacterias, el uso de un carbapenémico puede ser considerado. Finalmente, cuando ya dejamos a un lado a las bacterias y hablamos de los hongos, tanto el fluconazol como la anfotericina siguen siendo los fármacos antifúngicos de elección para el tratamiento de la candidiasis en el recién nacido. Hay una experiencia con las equinocandinas en recién nacidos que está aumentando, pero su uso ha sido todavía restringido. Todavía no hay una aprobación oficial por su escasa penetración al sistema nervioso central. Cuando hablamos de tratamiento empírico, es decir, aquel tratamiento dirigido a un germen que no conocemos, pero estamos sospechando, tenemos esta tabla que nos va a ayudar. Hablamos de la sepsis temprana, tenemos un foco que no está evidente, podemos utilizar de primera elección ampicilina más gentamicina. Y de segunda elección, una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima más amicacina. Es también útil la penicilina más gentamicina. Si existe sospecha de meningitis, nuestro esquema de elección puede ser ampicilina más amicacina o cefotaxima más amicacina. También está autorizado el uso de meropenem más amicacina. Por el contrario, si nuestro foco es abdominal, podemos agregar al esquema inicial a la clindamicina, que nos va a cubrir a los anaerobios, y también considerar el uso de metronidazol como segunda elección. Finalmente, si nuestra infección es nosocomial, sospechamos que es un germen intrahospitalario, nuestra elección será ceftazidima y amicacina. Y como segunda elección, un carbapenémico más amicacina.
¿Cuánto tiempo va a durar el tratamiento en la sepsis neonatal? Esto va a ir de acuerdo a los resultados de los exámenes complementarios, a la evolución clínica y a los antecedentes que tenga el recién nacido. Como pueden ver en la diapositiva, cuando lo tenemos los cultivos negativos a las 48 a 72 horas, existen antecedentes perinatales, la biometría hemática y la PCR no son concluyentes y el paciente está asintomático, el tratamiento se extiende por 3 días. Si tenemos antecedentes perinatales muy sospechosos de infección y los exámenes de laboratorio son sugerentes, pero el paciente no tiene clínica, la duración será de 5 días. Ahora, si tenemos un antecedente o directamente no existen antecedentes perinatales, el hemograma y la proteína C reactiva pueden ser sugerentes, pero el paciente tiene signos clínicos, el tratamiento se debe extender hasta los 7 días. Si el compromiso del paciente muestra alteración a nivel del sistema nervioso central, sugiriéndonos una meningitis, el tratamiento debe ser prolongado, 15 hasta 21 días. Es mucho más fácil cuando tenemos los hemocultivos positivos. ¿Sí? Cuando el hemocultivo es positivo a las 48 a 72 horas, aunque no tenga clínica y los exámenes de laboratorio estén normales, el tratamiento debe durar 7 días. Si hay clínica, pero los exámenes de laboratorio se han normalizado, el tratamiento debe ir hasta los 10 días. El compromiso meningio siempre va a extender el tratamiento. ¿Sí? Entonces, a un hemocultivo positivo, más la presencia de signos de meningitis, el tratamiento es de 15 a 21 días. Existen muchos trabajos actualmente que han ido reduciendo el uso de tratamiento antibiótico. Actualmente incluso hay corrientes que dicen que con 3 días es suficiente, aunque incluso el hemocultivo sea positivo, en ausencia de signos clínicos, obviamente. ¿Cuáles son los criterios para egresar al recién nacido? Un neonato asintomático con un hemograma y una proteína C reactiva normales, primero. Segundo, este recién nacido tiene que alimentarse con éxito con seno materno. Y tercero, es muy importante que nosotros como personal de salud expliquemos y hagamos conocer a la madre sobre los signos de alarma y cómo acudir al centro más cercano para que el recién nacido sea evaluado y obviamente seguido. Cuando hablamos de sepsis tardía, habíamos mencionado que la ampicilina y la gentamicina son el tratamiento de infección. ¿Por qué elegimos ampicilina? Fundamentalmente para cubrir al género Listeria, ¿sí? Y al enterococo, además del Streptococcus agalactiae. Y agregamos la gentamicina o la amicacina porque existe una sinergia al cubrir a gram negativos con una sola dosis cada 24 horas. Hasta hace muchos años ya, en realidad, el tratamiento con este tipo de medicamentos se hacía en varias dosis. En cambio, ahora está demostrado que una sola dosis al día es suficiente. Otro medicamento de elección son las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, que también nos ayudan a cubrir los gérmenes gram negativos fundamentalmente. Cuando hablamos del tratamiento de la sepsis tardía, nuestra segunda línea de tratamiento la van a componer los carbapenémicos, el meropenem o el imipenem. Esto si el paciente no tiene un compromiso del sistema nervioso central. Pero cuando el paciente tiene compromiso del estado general, hay un deterioro del mismo, todo paciente con sospecha de sepsis tardía o nosocomial se debe iniciar tratamiento, además con vancomicina en forma empírica, previa toma de cultivos.
Vamos a hacer algunas recomendaciones que son internacionales cuando hablamos del tratamiento de la sepsis. Todo recién nacido con signo de sepsis debe recibir antibióticos de amplio espectro. ¿Qué significa esto? Nunca deben dejar de tratar a un paciente recién nacido en el que se sospecha. Es decir, a diferencia de los otros grupos etarios en pediatría, en el recién nacido, solo con la sospecha estamos autorizados a tratar. En cambio, en las edades posteriores es necesario siempre confirmar el diagnóstico antes de iniciar un tratamiento. Los recién nacidos prematuros de aspecto sano o aquellos nacidos a término con madres en las que se sospecha coriamnionitis deben realizársele cultivos al momento del nacimiento. Y además exámenes como el hemograma y la proteína C reactiva dentro de las primeras 6 a 12 horas de nacido para poder asumir una conducta. Y además, como había mencionado hace un momento, deben ser tratados con antibióticos de amplio espectro. No podemos esperar a los resultados. Se toman los exámenes y se inicia el tratamiento. Si la ruptura prematura de membranas es mayor a las 18 horas y la profilaxis antibiótica intraparto no ha sido adecuada, hay que iniciar un cultivo, tomar un hemograma, un hemocultivo y entre las 6 a 12 horas de vida ya iniciar el tratamiento con antibióticos y observar al paciente por lo menos unas 48 horas. Las recomendaciones internacionales mencionan que solo se recomienda observar por 48 horas sin pruebas adicionales, solo si se realizan pruebas de laboratorio y esta observación por 48 horas no es posible. Otra de las recomendaciones internacionales menciona que para aquellos recién nacidos con buena apariencia, que sean menores de 37 semanas, cuyas madres no tengan sospecha de coriamnionitis, pero que tengan una indicación de profilaxis, pero que no recibieron la misma de forma adecuada, se recomienda realizar cultivos y un cuadro hemático, un hemograma, y observar al recién nacido por 48 horas. No se recomienda realizar cultivos a menos que el paciente tenga indicación para el inicio de antibióticos por algún hallazgo anormal en los laboratorios. Siguiendo con las recomendaciones, aquellos bebés de aspecto sano sin evidencia de infección bacteriana deben recibir antibióticos por no más de 48 horas, mientras que los prematuros pequeños pueden recibir antibióticos durante 72 horas hasta los
resultados del hemocultivo. Tenemos aquí un flujograma que nos va a permitir poder tomar la decisión apropiada respecto al diagnóstico y manejo con sospecha de sepsis neonatal. Si recién nacido tiene signos clínicos de sepsis neonatal, hay que evaluar, diagnosticar por completo e iniciar el tratamiento antibiótico. Si la respuesta es negativa, pero tenemos coroamnionitis materna como antecedente, hay que evaluar, diagnosticar y limitar la antibiótico-terapia. Si no existe el antecedente de coroamnionitis, pero existe indicación materna para profilaxis para el estreptococo del grupo B, hay que hacer el manejo de rutina. Si no existe esta indicación y la madre ha recibido más de 4 horas de penicilina, ampicilina o cefazolina, el recién nacido debe ser observado 48 horas. Si no ha recibido este tipo de tratamiento la mamá y el recién nacido es de más de 37 semanas y la ruptura prematura es menor a las 18 horas, solo hay que observar al recién nacido durante 48 horas. Finalmente, cuando el recién nacido es de menos de 37 semanas y la RPM es de más de 18 horas, hay que evaluar al recién nacido para iniciar el tratamiento y observación por 48 horas. Ahora estamos en la asignatura de pediatría, en la primera vuelta, y ahora nos toca ver ictericia neonatal. La ictericia del recién nacido, la mayor parte de las veces es un hecho fisiológico, vale decir, normal. Está causada por una hiperbilirrubinemia, un aumento de la bilirrubina a predominio indirecto fundamentalmente, secundario a varios factores como inmadurez del hígado, la hiperproducción de bilirrubina, y se trata de un cuadro benigno, autolimitado, que desaparece generalmente antes del mes de edad. Constituye uno de los fenómenos clínicos más frecuentes durante el periodo neonatal y va a ser la causa más común tanto de internación como de reinternación en las salas de cuidados del recién nacido durante las primeras 2 semanas de vida, ya sea para el tratamiento con fototerapia y en algunas ocasiones para la exsanguinotransfusión. ¿Qué es ictericia? La ictericia clínica generalmente es la coloración amarillenta de la piel, las mucosas, que progresa en dirección céfalo-caudal proporcionalmente al incremento de la bilirrubina. Por lo tanto, hay que esperar niveles altos en los neonatos con ictericias que tienen o que llegan hasta las extremidades inferiores y probablemente bajos en aquellos en las que la ictericia solo afecta el rostro. La ictericia se define como un signo clínico caracterizado, como habíamos mencionado, por la pigmentación amarilla de la piel, las mucosas y además los fluidos corporales por aumento de la bilirrubina en la sangre. Mientras que la hiperbilirrubinemia, es decir, no confundir ictericia con hiperbilirrubinemia. La hiperbilirrubinemia causa ictericia. La hiperbilirrubinemia puede dividirse en conjugada y no conjugada. La no conjugada es la elevación de la bilirrubina sérica a niveles superiores de 1.3 a 1.5 miligramos decilitro a predominio de la indirecta.
Y la conjugada es cuando la elevación de la bilirrubina sérica mayor a 1.5 mililitros se debe a una elevación de la directa, o cuando esta relación es mayor al 10% de la total. Cuando hablamos de ictericia fisiológica, o a qué nos referimos con ictericia fisiológica, es aquella que se va a presentar después de las 24 horas de nacido y que se va a resolver generalmente antes de los 14 días de vida del recién nacido. Las cifras máximas en este tipo de pacientes, en el caso de la ictericia fisiológica, van a ser inferiores a 13 miligramos decilitro en el recién nacido a término, aquellos que se alimentan con fórmula, va a elevarse hasta los 17 en aquellos que se alimentan con seno materno y en 15 aquellos pretérmino alimentados con leche de fórmula. También se va a caracterizar porque la ictericia exclusivamente se da a expensas de la bilirrubina indirecta. El incremento diario de la bilirrubina no debe ser superior a 5 miligramos decilitro y la duración, cuando hablamos de un recién nacido de término, es menor a una semana y puede prolongarse un poco más en aquellos recién nacidos pretérmino. Cuando hablamos de ictericia patológica, la ictericia patológica se refiere a aquella ictericia que aparece antes de las primeras 24 horas de vida, tiene mayor intensidad, generalmente va a ir a una progresión rápida por debajo de los pezones o que se presenta en pacientes que tienen factores de riesgo. También aquellos niveles referidos en los diagramas de la zona 3 o mayor, como veremos un poco más adelante. La ictericia patológica se caracteriza porque la bilirrubina se incrementa en 5 miligramos por ciento por día o 0.5 miligramos por hora. Existe evidencia de hemólisis aguda y esta ictericia puede persistir más allá de los 10 e incluso hasta los 21 días o más, respectivamente, ya sea en los recién nacidos a término y los de pretérmino, respectivamente. ¿En quiénes se va a presentar? En los primeros 3 días de vida, aproximadamente el 60 a 70%, 7 de cada 10 recién nacidos a término y 8 de cada recién nacidos pretérmino van a presentar ictericia. Por lo que es bueno recomendar a las mamás y tomar en cuenta que prácticamente la mayor parte de los recién nacidos van a cursar con algún grado de ictericia. Entre los factores que provocan el aumento de la incidencia podemos nombrar, como por ejemplo, el seno materno. Se ha observado que las mamás, sobre todo aquellas primerizas, son las que tienen mayor riesgo a desarrollar en sus hijos ictericia. Otros factores de riesgo, como habíamos mencionado, además del alimento con seno materno, son la pérdida excesiva de peso. Habíamos establecido que una pérdida de 5 a 10% del peso corporal en los primeros días de vida era tolerable, pero cuando esta pérdida se incrementa, la posibilidad de que se asocie ictericia es mayor. El sexo masculino es el más afectado. La edad gestacional también va a ser un factor de riesgo importante porque los prematuros pueden tener mayor incidencia de ictericia. La diabetes materna como antecedente también va a predisponer a la aparición de la ictericia, así como la presencia de hematomas, y en casos de raza, hablamos de la raza oriental como más predisponentes para la ictericia. Cuando hablamos de la ictericia debida a la leche materna, esto se debe a que los niveles de beta-glucuronidasa en la leche materna no son los adecuados. Existe una mayor concentración de la enzima en el intestino de los neonatos. De esta manera hay una mayor reabsorción de la bilirrubina no conjugada a través de la circulación enterohepática y de esto resulta que es 3 a 6 veces más probable que aparezca ictericia y que progrese respectivamente en neonatos alimentados con seno materno. Cuando hablamos de la etiología de la ictericia fisiológica, tenemos que tomar en cuenta estos factores. La vida media del eritrocito es corta, aproximadamente 60 a 90 días, y 1 gramo de hemoglobina equivale a aproximadamente a 35 miligramos de bilirrubina. Por lo que la inmadurez hepática
por la deficiencia de la enzima glucuroniltransferasa y de las proteínas Y y Z, van a jugar un rol importante en la ictericia, así como la presencia de la beta-glucuronidasa. Un aumento de la circulación enteropática que se da en el recién nacido también condiciona la presencia de un mayor nivel de bilirrubina y por lo tanto ictericia. Cuando hablamos de la etiología existen varios mecanismos. Uno de estos mecanismos es el aumento en la oferta de la bilirrubina. ¿A qué nos referimos? Hay una mayor producción, es decir, un recién nacido produce el doble de bilirrubina que el adulto. Y la circulación enterohepática, el recién nacido reabsorbe gran parte de la bilirrubina debido a que el intestino no ha instalado su flora indígena y existe una mayor actividad de la enzima beta-glucuronidasa. Otro de los mecanismos es la disminución en la eliminación de la bilirrubina. Esto se da por lo siguiente: hay una captación en transporte intracelular, es menor en el recién nacido y alcanza los niveles del adulto recién al 5.º día de vida. Es por eso que la ictericia fisiológica se presenta a partir de las 24 48 horas y máximo hasta el 10.º día, porque a partir del 5.º día ya empiezan a funcionar estos mecanismos de forma normal. La conjugación, la enzima glucuroniltransferasa, presenta una disminución de su actividad, no de su concentración, los primeros 3 días de vida. Y la excreción, hay una incapacidad relativa de eliminar una mayor producción por parte del recién nacido. Por último, hablábamos de la circulación hepática. El clampeo del cordón en el recién nacido produce una cesación brusca de la sangre oxigenada, lo que lleva a una insuficiencia relativa y transitoria en los primeros días. Cuando hablamos de la ictericia patológica, ya hemos tocado la etiología de la fisiológica. En la patológica existe un aumento patológico de la bilirrubina, de la oferta de bilirrubina. Esto se da en la enfermedad hemolítica. ¿Por qué? Hay una incompatibilidad sanguínea materno-fetal, ya sea por el grupo ABO o el factor RH, anomalías en la morfología del eritrocito, en la esferocitosis familiar, por ejemplo, o por un déficit enzimático, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Además, también las infecciones están incluidas en este grupo. Otro factor, otro mecanismo es la presencia de hematomas y hemorragias. Un cefalohematoma grande puede condicionar por su reabsorción la oferta de bilirrubina. El incremento de la reabsorción intestinal también es un mecanismo por el cual se presenta la ictericia patológica. Hay un retraso en la nutrición enteral o puede presentarse una obstrucción intestinal. La policitemia también condiciona un aumento en la oferta de la bilirrubina